Déjame avisarle a sus compañeros que estamos conectados para que se puedan conectar. Sí, profe. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a darles 2 minutitos a sus compañeros y si no, comenzamos con la actividad, bueno, con nuestro tema que nos corresponde, que se los debo de la semana pasada y el de esta semana, que me juntó un poquito el trabajo la semana pasada, pero ya andamos por aquí. Entonces vamos a darles 1 minuto y si no, comenzamos. Perfecto, muchas gracias. Si gustan ir a tomar un poquito de agua o terminar de despertarse, pues aquí. Bueno, vamos a comenzar para respetar su valioso tiempo. Tengan todos nuevamente muy buenos días. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Y vamos a comenzar con nuestras actividades del día de hoy. Y en este sentido nos toca revisar, como les decía, dos algoritmos de clasificación que me parecen interesantes, ¿no? Bajo la perspectiva de los resultados que podemos obtener en el sentido de qué tan eficiente va a ser, o bueno, de qué tan bueno nos quedó nuestro clasificador. Entonces, como resumen general, pues vimos directamente las definiciones básicas de clasificador y bueno, no nos entretuvimos. Revisamos lo que sería la red neuronal y creo recordar, si no me especifican, por favor, no sé si vimos la mezcla de gaussianas, si no ahorita lo vimos, no es problema, está sencillo el clasificador. Les dice la red neuronal. Y bueno, con esto, que es nuestro clasificador base, vamos ahora a ver una primera mejora a la red neuronal. ¿Sí? Para esto voy a proyectarles mi pantalla. Avísenme por favor cuando se esté viendo. ¿Se ve en mi pantalla? Ah, Sí, perfecto. profe, ya soy yo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, haciendo el breve resumen donde nos encontramos, bueno, ya sabemos que estamos aquí. Ahorita en la parte de vamos al laboratorio.
nos estamos ahorita encontrando, bueno, tenemos ya prácticamente todas las señales y estamos este jueves a punto ya de hacer la selección de las características más discriminantes. Con esto vamos a usar la nueva no paramétrico y bueno, nosotros estamos viendo nuestros clasificadores. Entonces, eh, la parte interesante de esto, y es por eso se los estoy graficando del lado derecho, es ustedes pueden observar dos en las figuras que estoy poniendo aquí con el cursor, dos diferentes, bueno, ven una serie de gráficas, ¿sí? En ambas gráficas aparecen dos tipos de datos, bueno, me refiero, aparecen dos clases de datos, ¿no? Los que están en color rojo y los que están en color verde, los que están en color rojo, los que están en color azul, ¿no? Entonces, eh, o para ponernos en contexto y antes de continuar con la explicación, debemos saber que las máquinas de soporte vectorial nada más se conocen por ser un clasificador binario, es decir, nos permite asignar a dos clases, o es o no es, o está enfermo o está sano. Y habiendo hecho esta aclaración, perdón, las máquinas de soporte vectorial tienen, son un algoritmo supervisado, porque pues tenemos que sí, la estrategia de entrenamiento les tiene que, o les dice, les va indicando cuáles de las clases, cuál de los conjuntos de datos rojo, azul, rojo o verde es el que pertenece, bueno, tiene su diferente, le dice qué clase pertenece, quiero decir, estábamos especificando yo ahí. Eh, y tiene o nació a partir de los años 90. Es de todos los algoritmos que vamos a ver junto con la convolucional, es el más sencillo de todos, ¿no? Bueno, es el más joven de todos, perdón. Es el algoritmo de clasificación más joven de todos, les decía. Normalmente lo usamos, como les decía, estas máquinas de soporte vectorial, ya sea que lo hagamos para hacer interpoladores o para clasificadores, donde normalmente vamos a quedarnos con la base de clasificadores directamente y para trabajar, y bueno, debemos tenerlo y para nosotros es la aplicación más importante. Sí, la parte de interpoladores o modeladores de señal son interesantes y es muy interesante, pero bueno, eso implica otras condiciones que ahorita pues, no nos interesan tanto porque ya es un pasito más adelante en el procesamiento avanzado de señales. Con lo que tenemos, se dan cuenta, pues tenemos vimos o hemos visto bastante información. Y como les decía, pues las máquinas de soporte vectorial pues se ocupan como un clasificador totalmente binario, ¿sí? Les presento aquí en pantalla la problemática que tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos dos clases diferentes. Aquí estoy exagerando la separación, ¿no? Y la pregunta, como ustedes lo saben, este, perdón, Nick, les decía, y la pregunta que me interesa más, o bueno, la pregunta que me responda, perdón, que me interesa conocer, a partir de todo lo que hemos visto, recuerden ustedes que el clasificador, en estricto sentido, no es más que encontrar una función matemática que describa la recta de separación o la ecuación de separación, para ser más concretos, entre este, entre estos dos puntos, entre dos clases diferentes, ¿no? Y aquí la pregunta sería y por eso se las pongo a la imagen, ¿cuál de todas estas líneas rectas, de todas estas líneas, perdón, representa la mejor para hacer la separación? ¿Cuál ustedes creen que sería el criterio que deberíamos seguir? ¿Creen que esta es buena?
creen que esta es la más apropiada? ¿O cuál sería el criterio que ustedes escogerían para determinar la más apropiada? Todas sirven para, todas tienen el mismo propósito. ¿Cuál creen que sea la mejor? Ajá. Me agrada esta. Fíjate que Iris planteaste y escogí. Ahora sí que pensé que me ibas a decir la más, por ejemplo, esta, y por ejemplo me estás diciendo esta. Bueno, creo que interpreto que me puedes decir esta, o puedo interpretar que te refieres a esta. Cualquier, muchas gracias. Y me diste la respuesta más directa. Cualquiera de las líneas sirve, pero debo escoger la que separa los cuadrantes. Sería mi respuesta más apropiada. Este, ¿Por qué? Porque fíjense o sepan ustedes que, bueno, eh, para determinar esa línea, si lo fuéramos así, un procedimiento estándar, pues yo tendría que medir las distancias de separación de cada uno de los puntitos o de cada una de las clases con respecto a cada una de las líneas. La conclusión a la que llegaremos es la que acabo de decidir, la que separa el cuadrante directamente, ¿sí? Este procedimiento así muy breve y vago que les acabo de hacer ahorita, quizá les parezca, fue lo que se propuso el señor Vapnik, ¿sí? Vapnik, que por acá estaba su apellido. Ay, perdónenme, pensé que lo tenía aquí a la mano, seguramente se me fue. Bueno, lo voy a actualizar, se los actualizo y les pongo el nombre. Pero el señor Papnik, en los años, particularmente las máquinas de soporte vectorial, nacen a partir del año 95, encuentra o propone una ecuación que permite describir un, una, eh, una ecuación polinomial, se los planteo así, pero la plantea como que esa ecuación polinomial se va a obtener a partir de un problema de optimización, ¿sí? Queremos encontrar lo que queremos minimizar, o mejor dicho, queremos maximizar la distancia entre cada uno de los diferentes puntos, y están viendo que se los estoy encerrando aquí en dos conjuntos diferentes, y una línea o una ecuación central, sí, una línea descrita de manera central, en el caso ideal, en el caso más simple. Recordando ustedes que si hablamos de cálculo vectorial, ¿cómo le llamaríamos a una ecuación lineal que tenemos en 3 dimensiones? Exactamente. Es un hiperplano. Esta es la ecuación que están viendo. Esta línea este, continua, trazo continuo, es un hiperplano. Plano o hiperplano. Acá Vapnik, así se los escribo en chat, es V como Vaporru, Vapnik, Vapnik. Este amiguito dice, ¿sabes qué? Te propongo ese problema de maximización en un hiperplano, haciendo una generalización, suponiendo, perdón, que en ocasiones podemos tener más de dos clases y lo pone como si fuera una superficie tridimensional, ¿sí? En esencia, así se los prometo que se los estoy manejando lo más ligerito posible. Yo sé que ahorita no son horas para ver matemáticas, porque no estamos apenas terminando de
de despertar. Nosotros planteamos este problema de optimización como una distancia de separación que se quiere maximizar, ¿sí? Donde estos Ws van a representar los coeficientes de la ecuación que representa a este plano o hiperplano, ¿sí? Para poderlo resolver, pues tenemos que ocupar un algoritmo de optimización, ¿sí? El más simple de todos es el lagrangiano, más simple y más eficiente computacionalmente hablando. Entonces, estos W se van a obtener mediante el método lagrangiano, cuya ecuación L, que son los coeficientes, se la están viendo descrita en pantalla, ¿sí? Ya que hicimos esta optimización, les preguntaría, ¿se acuerdan cómo se encuentran, cómo se resuelve un problema de maximización? ¿O cuáles son los criterios que tengo para resolver un problema de maximización? Obtenemos el criterio de la segunda derivada, y si encontramos, bueno, proponemos una, derivamos, resolvemos, igualamos a cero, y si al igualar a cero encontramos coeficientes que sean mayores que cero, o sea, nos den positivo, pues quiere decir que es su máximo, si no es su mínimo. Entonces, estoy iterando ahí, soy más, bueno, lo hago un poco más, bueno, más interesante. Si lo tengo que plantear en el plano, sí, tengo que hacer una doble derivada. Y bueno, lo someto a dos restricciones. Minimizo el peso y maximizo la separación. ¿Sí? Minimizo los pesos, me refiero, los valores más pequeños posibles. Y acuérdense que esta B es el parámetro que dice qué tan alto va a estar sobre el plano. Eso también lo tengo que jugar con él. Tengo un problema de doble restricción, pero bueno, el lagrangiano y los métodos de la doble derivada lo va a permitir simplificar, por eso está la parcial. Y resuelvo y encuentro los problemas que me convenzan. Va a estar interesante, sí, yo no les voy a decir que no, suena muy interesante, pero será muy, bueno, hiciéramos aquí el procedimiento mano, verían ustedes que sí está, que verían ustedes la razón por la que se plantea ese doble problema de optimización. En esencia, esto es lo que hace el algoritmo de entrenamiento, para ser más claro con ustedes. ¿Qué ventajas tengo al hacer eso? Bueno, básicamente que si bien puedo tener aquí una serie de planos muy, muy, ¿cómo decirlo? Eh, Complejos, ¿sí? Me refiero. Así a simple vista ustedes podrían describir cómo podríamos separar de mejor manera los datos en color rojo y en color azul. ¿Se les ocurre? ¿Se les viene a la mente? Sí. La pregunta sería, ¿encuentran la forma de la línea que separaría los diferentes datos de los lotos azules de los rojos para cada caso, para cada figura? Pero solo una línea, profe. La forma geométrica, la que ustedes quieran, sea línea, sea parábola, lo que se les venga en mente. No se preocupen. Sé que está complicado,
Por eso es el algo, por eso ponemos este problema, se plantea una doble restricción, una formalización dual o doble. ¿Sí? Está complicado, no sabemos cómo separarlos. Aquí el primer caso, pues, puede ser una parábola, bueno, puede ser, perdón, una sí, casi parábola. Aquí puede ser una parábola más cerrada, un elipsoide cerrado, más cerrado, más cerrado, más cerrado. La ventaja que tiene la máquina de soporte vectorial es que la ecuación que describe esta ecuación D, que describe los parámetros, ¿sí? Puede cambiar según la aplicación. MATLAB en el Toolbox tiene como 7 u 8 ecuaciones que puede implementar. Y nuestro trabajo, como todo en esta vida, es una vez que sabemos qué es lo que se hace detrás de, escogemos la que mejor se acomode a nuestros datos. ¿Sí? ¿Eso cómo se va a hacer? Muy sencillo, con el porcentaje de clasificación éxitos. Si tenemos un porcentaje alto, lo vamos a hacer. Si tenemos un porcentaje bajo, pues tenemos que escoger otro valor, otro kernel, se le llama otro kernel de separación. Entonces, eso es lo bonito de la máquina de soporte vectorial. Es muy buena si tenemos datos traslapados. También es muy buena cuando tenemos poca información. El parámetro de la formulación dual nos ayuda a mitigar ese problema. Desventajas. Si tengo muchos datos de entrada, es muy tardada porque tenemos que hacer una formulación doble. Y también si una cosa, si me paso de rosca, es decir, si los datos están muy traslapados uno con respecto al otro, pues no voy a poder hacer esto que están viendo en pantalla, de separarlos, ¿no? Poner circunferencias básicas básicamente sobre cada uno de los datos. No lo voy a poder lograr, ¿sí? Por eso tendré que buscar algo diferente. Preguntas hasta ahorita, algo que no se haya entendido. Perfecto. ¿Los demás dudas o preguntas? ¿Hasta ahorita vamos Por el bien? momento no, profe. No, profe. Bueno, se escucha medio cansador. Yo sé que es finales de semestre, no sé, ya voy a terminar, pero para que todavía aguanten bueno, otros 15 minutitos. Bueno, entonces, voy a ver rápidamente la máquina de soporte vectorial y con esto prácticamente me va a quedar de ver el siguiente lunes, más un clasificador que sería la red convolucional. Entonces, vamos directamente para eh, aprovechar bien nuestra mañana. Entonces, les decía que bueno, habiendo visto que una de las formas de separar o hacer esa estrategia de clasificación es encontrar una línea que separe, una boundary layer, como lo llaman en inglés, que separe las dos clases diferentes de datos. Esa es una estrategia interesante de hacerlo. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Yo el hecho les puedo decir que del 95% de las veces, afortunadamente, he tenido yo la fortuna de que, de que la máquina de soporte vectorial nos da clasificaciones, porcentajes de clasificación exactos que van por encima, que están por encima del 95%. Sin embargo, el traslape siempre va a convertirse en un parámetro importante. ¿Sí? Es un parámetro que nos va a estar jugando en contra. Y como siempre, va a ser siempre de motivación para nosotros el de buscar nuevas técnicas que permitan manejar de mejor manera el traslape. ¿Sí? Uno de ellos, o una forma, no tan, bueno, no les quiero decir que es la mejor, es una de las mejores, eso sí lo puedo decir, o resulta ser la mezcla de gaussianas. Eso les preguntaría a ustedes directamente, ¿qué entienden ustedes por la gaussiana? ¿A qué le suena la palabra gaussiana? Campana de Gauss. Exactamente. La esencia, se los digo así directamente, se los debo decir de mejor manera. Resulta en cada clase o cada conjunto de datos, yo los voy a modelar como una gaussiana. ¿Sí? ¿Es intuitivo y es simple? Sí. ¿Lo puedo hacer? También.
ya conozco la ecuación, es la que están viendo aquí en pantalla, ¿sí? Tengo el dato, acá este dato le voy a sacar la media y la desviación estándar, y pues básicamente le calculo la varianza, perdón, y con eso calculo los otros dos parámetros. Con un puedo varía depende de la cantidad de datos, pues entre más mejor, porque pues va a quedar una varianza más cercana a la realidad, pero todo lo puedo hacer con un solo, hasta con 2 datos lo puedo hacer, ¿no? Digamos que no tengo restricciones en base a la cantidad de datos, pero se me serviría mejor, entre más mejor. En esencia, la idea de lo que les estoy planteando es que, bueno, aquí voy a tener un conjunto de datos de 3 clases, ¿sí? Clase 1, clase 2 y clase 3. Y tenemos previstos aquí nosotros, o bueno, ¿qué diferencias notan entre cada una de las diferentes campanas, entre la roja, entre la verde y entre la azul? ¿Qué diferencia le notan? ¿Qué se nota de diferente? El alto de la campana, para empezar. ¿Sí? Esa es una, la más evidente, sí, Diana. La distribución de los datos también. Bueno, de la información de las bolitas esas. También es interesante y lo estoy graficando, lo estoy viendo en plano vertical, pero como si como si lo estuviera viendo desde abajo. Pero hay una más evidente. Alto sí, el ancho no. La clave de esto, bueno, donde radica la importancia del por qué se tiene que ver este modelo de clasificación en gaussiana, es porque el ancho me ayuda a decir el traslape. Aquí tengo dos clases que están relativamente cerradas, pero hay una que está más anchota que se traslapa más. ¿Sí? El objetivo del modelo de mezcla de gaussianas no es otro más que encontrar cada una de las diferentes funciones que describen estas campanas. Dicho de otra manera, tengo que darles el formalismo matemático, pero lo que me está diciendo, o lo que el algoritmo presupone, güey, no tengo una fecha exacta. Creo que se propuso a finales de los 80, principios de los 80. Pero bueno, lo que decían los autores es, ellos asumen que hay una variable oculta, ¿sí? Que va a indicar que va a indicar a cada campana, que va a indicar la pertenencia a cada campana. Así de sencillo. Entonces, esa es la base sobre la que vamos a trabajar nosotros. Y esa variable es la probabilidad de pertenencia, ¿sí? Para poderlo obtener o para poder trabajar esto, se trabaja con un algoritmo que se conoce la maximización de expectativas, o EM en inglés. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. EM lo que asume es que conozco a priori la función de pertenencia probabilística de cada clase de datos. Y entonces, si no la conozco, pues asumo que son gaussianas, por eso son modelos de mezcla de gaussianas. Y entonces, lo que yo voy a hacer es, déjenme decir a Carlos, ya le vamos a y entonces lo que vamos a decir es que voy a calcular la probabilidad de que el dato X pertenezca a cualquiera de estas clases. Lo calculo con esta clase, lo guardo. Calculo el dato de la probabilidad de pertenencia a esta campana, lo guardo. Calculo la probabilidad de pertenencia a esta campana, lo guardo. Y maximización de expectativas dice que vas a ordenar de mayor a menor las probabilidades de pertenencia. La que te queda mayor, perdón, pues esa va a ser la clase a la que pertenece el dato. Simple y directo. No hay pierde por otra manera. ¿Sí? En esencia es lo que está trabajando, lo que trabaja el algoritmo. Entonces, lo más importante, como les digo, lo más interesante es que ustedes aquí observan que los datos están traslapados, ¿sí? Se puede ver, se puede manejar. Una traslape moderado, inclusive de más del 50% de la campana, puede resolverse satisfactoriamente.
Entonces, eso es la principal ventaja, ¿sí? Incorpora la incertidumbre, se traslapa esa incertidumbre, si lo quieren ver. Es intuitivo porque pues voy a tener tantas campanas como clases de datos tenga, ¿sí? Si tengo hasta 50% de traslape va a funcionar. Y no el algoritmo de entrenamiento es bastante sencillo. Basta con obtener básicamente la media, la varianza y las decisiones estándar para encontrar los parámetros de las campanas. ¿Sí? ¿Qué desventajas tiene esta mezcla de gaussianas? Uy, pues la primera es, si tengo ruido voy a meter una variable extra o una clase extra y eso no la puedo modelar y eso me disminuiría el rendimiento del sistema. Y la otra es, si la función de distribución de los datos queda, no es gaussiana, no va a funcionar. ¿Se fijan? El día de hoy vimos dos perspectivas diferentes, gaussianas, hiperplanos, y todos sirven para lo mismo. ¿Cuál es cuál? Por eso estamos haciendo nuestros ejemplos de aplicación, porque por eso estamos haciendo el ejemplo de aplicación en clase, porque estamos viendo, con los datos vamos a darnos cuenta cuál sirve, cuál sería en base a lo que suponemos de traslape, que lo veamos con el diagrama de cajas y bigotes, nos vamos a decir por dónde pudiéramos pudiéramos tener las primeras estrategias. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Algo que no se haya entendido hasta ahorita. Todo bien, profe. Todo bien, Perfecto. Muy bien. Entonces, como les digo, me falta ver únicamente un clasificador que es la red convolucional, pero eso va a ser motivo del siguiente lunes. El jueves, Iris, bueno, le pedimos, al final trabajamos un código, le pedí a Iris que me lo pasara. No lo he terminado de modificar, se me juntó el trabajo el fin de semana, pero se lo subo al Classroom el miércoles para que lo descarguen. Lo que vamos a hacer el miércoles es importante, les voy a pedir a que la mayoría nos pueda acompañar, por favor, porque vamos a analizar los diagramas de cajas y bigotes ya de las 5 movimientos y de ahí vamos a escoger cuál es el que sirve o no, porque, bueno, mejor dicho, vamos a escoger las características porque con ellas vamos a construir los clasificadores, que eso es lo que vamos a hacer dentro de 15 días, el siguiente jueves, y prácticamente con eso vamos a dejar listo nuestro proyecto final. Entonces, les pido por favor que la mayoría pueda asistirte el jueves temprano para que se puedan ir temprano quienes tengan que subir al aeropuerto o bien para los que tengan otra actividad que realizar. Entonces, reitero, dudas, preguntas, comentarios, les debo un código, por favor, y quienes vayan atrasados con el cálculo de las características, pónganse al corriente para que todos vayamos con la misma información el día jueves. Bueno, habiendo dicho un aviso parroquial, dudas o preguntas, algo que no se haya entendido de estos dos algoritmos. Gracias, Iris. Todo bien, Perfecto. profe. Bien. Muy bien, perfecto. Entonces, les reitero, los espero el jueves a las 7 de la mañana, por favor. Y pues, entonces, muchas gracias por haberse conectado. Y están al pendiente, el miércoles les aviso cuando ya esté el archivo encima, el archivo en el Classroom para que lo puedan descargar todos y podamos trabajar. Bueno, entonces, reitero, muchas gracias por haberse conectado. Tengan excelente día y nos saludamos el día jueves. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves. Igualmente, profe. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego.